Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez al culto de la Iglesia Bautista Esperanza Viva en el Goierri, que está a muchos kilómetros de donde yo estoy ahora. Pensaba estar allí en esta semana, pero no ha sido posible. Así que Dios mediante, en este día miércoles, saldré de aquí, espero llegar el jueves, Nochebuena, a ver si llego a Cegama y a mi esposa y a todos los demás, ¿no? Así que, pues vamos adelante con el culto. Espero que hayáis tenido muy buena semana y que estéis bien ahora cómodos para escuchar la palabra de Dios, algo de música y algunas peticiones y anuncios y tal. Muy bien, pues hoy quiero, para el pensamiento de la palabra, quiero continuar un poco con ese tema que vimos la semana pasada. Si os acordáis, hablé del poder del Evangelio y leí Romanos 1:16 y luego creo que 2 Corintios 5:17 y vimos cómo el Evangelio, por medio del arrepentimiento y la fe, que son actividades mentales y del corazón, por medio de esas actividades, digamos, invisibles, se libera o no se produce, pero el poder de Dios hace un cambio enorme en la vida, y a veces enseguida y a veces más lentamente salen los efectos poco a poco en el nivel, digamos, visible, y se ven los efectos del cambio y de la criatura nueva que Cristo hace en nosotros. Siguiendo un poco con ese tema del poder de Dios, del poder del Evangelio, de la fe, de creer, ¿qué es? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, pues con ese tema un poco todavía en mente, hoy quiero ir al libro de Hechos. Y aquí, en el libro de Hechos, capítulo 4, está hablando Pedro, y en el versículo 12, Pedro nos da uno de esos versículos muy buenos para memorizar y muy conocidos en la Biblia. Dice, y en ningún otro, hablando de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, el de Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdad es exclusiva, es la definición de la verdad. Cuando tú hablas de algo y dices, esto es verdad, cualquier cosa que no se asemeje a eso no es verdad. La verdad es exclusiva, especialmente en esta área de la vida eterna, de nuestra existencia como seres humanos. Y aquí Pedro dice, no hay otro nombre, hay muchos nombres, pero solo hay un nombre en el cual hay salvación, Jesús. Y ellos, diciéndoles, acabáis de matar, hace unas semanas, habéis matado a la persona cuyo nombre es, en cuyo nombre es el poder de la salvación, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poquito este tema del poder del Evangelio para cambiar nuestras vidas, tu vida, espero, y si no eres salvo, si no tienes al Señor en tu corazón, pues piénsatelo bien, es absolutamente imprescindible para la salvación que creamos en el nombre y la persona del Señor Jesús. Pero ¿qué es esto de la fe? Otra vez, lo hemos comentado. Quiero dar un ejemplo. Aquí en USA todavía se utiliza bastante lo que son cheques bancarios o talones. Ahí en el País Vasco apenas se usan. Yo paso todo un año sin ver un cheque. Pero aquí, si te encuentras con alguien, muchas veces pues no usan Bizum ni nada de eso, te escriben un talón o vas a pagar algo
una factura o algo y escribes un talón, tienes un talonario que va con tu cuenta, escribes a quién va, al portador o a la persona, luego pones la cantidad de números y luego escribes la cantidad en letra. Así hay dos maneras de certificar la cantidad, que luego esa persona o esa compañía, esa empresa, coge ese talón y con ese talón pues pueden recibir el dinero que tú les debes. Vale, vamos a imaginarnos entonces, por un momento, que viene una persona aquí de un país no desarrollado, donde ni siquiera usan dinero. Ellos intercambian cosas. Es una cultura muy sencilla, muy antigua, y simplemente no usan monedas ni billetes, menos aún un talonario, ¿no? Entonces esa persona viene, aparte de que va a estar alucinado con lo que es la vida moderna aquí, ¿no? Pero digamos que yo le digo, mira, aquí necesitas dinero para comprar comida y yo te voy a dar para que puedas comprarte la comida que necesites. Y entonces yo escribo un talón para esa persona. Voy a ser muy generoso y le voy a dar 500 euros. Y yo escribo un talón, perico no sé cuántos. Para ti, pongo 500 euros, y le digo, este papel te va a permitir comprar comida durante semanas, muchas semanas. Lo que tienes que hacer es coger este papel, tienes que llevarlo al banco, y en el banco tienes que atrás ponerle una firma, tu nombre, un garibato, como quieras, una X, y tú le entregas esta hoja a la persona que está en el banco. Esa persona te va a dar un montón de billetes, billetes que tienen números. Tú llevas esos billetes a la tienda donde hay un montón de comida y fruta, tú les vas dando algunos de estos papeles con los números y ellos te van a dejar sacar comida de la tienda. Nosotros lo hacemos todos los días, ¿verdad? Bueno, muchas veces. Para nosotros es un proceso muy sencillo, ni le damos importancia apenas al proceso en sí. Pero imagínate a esta persona que nunca en su vida ha visto ni dinero, ni monedas, ni billetes, ni talones. Y entonces esa persona en ese momento tiene que decidir algo. Lo va a pensar y va a decir, Andrés, tú estás loco. Podría. Tú estás como una cabra. ¿Qué me van a dar? ¿Comida para comer? ¿Cómo voy yo a poder comer con estos papelitos que tú me das? ¿Qué va? No me andes con bromas. Y podría esa persona, llamémosle perico por poner algo, podría decir, ¿sabes qué? Esto es ridículo. Yo voy a tener que ir al bosque, voy a tener que matarme un ciervo o una ardilla o encontrarme un pollo para poder comer, porque esto es ridículo, esto no funciona, esto es imposible, la vida no es así. Y él, por no creerme, toma decisiones que le van a perjudicar. O le damos la vuelta al asunto y él me dice, ¡guau! Esto es rarísimo, esto no lo entiendo, ¿cómo puede funcionar esto? Él no entiende todo lo que es el movimiento de bancos y de dinero y electrónica, él no sabe nada de eso. Pero él dice, yo me fío de Andrés y yo voy a creerle. Y voy a coger esta hoja y lo voy a llevar a este sitio que llama él un banco y voy a ver si me dan lo que él me dice, porque es mi amigo, me ha ayudado hasta ahora, yo creo que me dice la verdad, voy a creer. Y él, fíjate la diferencia de uno y otro simplemente por creer o no. ¿Vale? Bueno, nosotros hemos mandado
o sea, la iglesia y nosotros hemos mandado aproximadamente 32.000 tarjetas postales de Navidad a toda la zona del Goierri, el Alto Goierri y también parte de Rentería. Y en esa portada, que ya han empezado a llegar a los hogares, hermana Elizabeth me envió una foto de la que llegó a su casa. Esta tarjeta adelante pone, y ahora se me ha ido el título exacto, el título que pone, paz en Jesús, o mi paz os doy, dice Jesús. O sea, el mensaje en la portada y luego atrás es que podemos encontrar paz en Jesucristo. Y entonces explica y introduce el Evangelio. El Evangelio es de que tú y yo podemos tener vida eterna, podemos tener perdón, podemos tener paz, creyendo en una persona que caminó en la tierra hace 2000 años. Y tenemos que creer lo que Él nos ha dicho para poder tener salvación, arrepentirnos y poner nuestra fe en su sangre que Él derramó. Y esas tarjetas postales que han llegado introducen el tema y el Evangelio. ¿Qué van a hacer las personas que la reciben? Bueno, cada persona tomará una decisión cuando ve el mensaje de la tarjeta. O lo recibirá y dirá, vaya, pues esto, yo quiero paz, esto, voy a ver si esto es verdad, y pueden ir con la QR a la página web, o escribirnos un email, y puede decir, pues voy a investigar más, porque yo creo que esto puede ser la verdad. O la persona puede decir, estos son burradas, estas son religiones, ya estoy harto de religiones, lo único que quieren es coger mi dinero, etcétera, 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 igual por 1000 razones, tarjeta a la basura. Estamos hablando de la misma cosa. ¿Qué es lo que salva? ¿La fe? No, realmente no. Lo que salva es el Evangelio. Pero en ese misterioso plan de Dios, para que tú seas salvo y para que yo sea salvo, necesito de alguna manera activar ese poder del Evangelio en mi vida personalmente, creyendo el mensaje de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 8, tenemos esa historia del eunuco que volvía en un carro desde Jerusalén. Había llegado a Jerusalén para adorar a Dios. Evidentemente nadie en Jerusalén le había dado el Evangelio, pero él había conseguido un rollo de las antiguas escrituras de Isaías y lo venía leyendo. Y Dios mandó a un hombre, Felipe, al desierto, porque este etíope ya se marchaba a casa, se iba a Etiopía. No he mirado, pero Etiopía tiene que estar a varios miles de kilómetros de Israel, pasando por Egipto y tal. Y él ya se iba a casa, y se iba a casa con la tarjeta postal en la mano, de alguna manera, pero sin entenderlo. Y lo estaba estudiando leyendo el libro de Isaías, y no entendía el mensaje de Isaías en el capítulo 53, que hablaba del Mesías, del Salvador, no lo entendía. Entonces vino Felipe, se montó al carro con él, y dice el versículo 35, cuando el eunuco le preguntó, le dijo, ¿esto de qué está hablando? Felipe le dijo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí está, tarjeta postal, delante suya. ¿Me entendéis, no? Un folleto del Evangelio, algo, ahí está. Esa oportunidad de creer o no creer, aquí le llega al etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya Felipe le había explicado un poco de la salvación, de la necesidad de bautizarse en el nombre de Jesús, bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces, respondiendo él, dijo, creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Cogió el talón y dijo, de acuerdo, voy al banco. Cogió la tarjeta y dijo, vale, voy a seguir este mensaje, ¿no? El etíope había llegado a Israel, a Jerusalén, el centro espiritual de la tierra, podríamos decir. Mejor sitio imposible para encontrar el Evangelio. Pero salía sin el Evangelio, o sin entenderlo, simplemente salía con el libro y con preguntas. Andaba triste, frustrado, porque no entiendo lo que me está diciendo. Dios le envió una persona para explicárselo. Y entonces en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Veis ahí el poder del Evangelio? Iba triste, frustrado, confundido. Llegó el Evangelio, creyó el Evangelio y salió gozoso por su camino. Y nunca le vio más a Felipe, pero sabéis, seguramente fue él. Si no, yo no sé por qué estaría ahí quizás en la historia, en el libro de Hechos, si no es para darnos el primer etíope que aceptó a Cristo. Porque luego en el país de Etiopía hubo un movimiento enorme del cristianismo, enorme, que algún día lo quiero estudiar en su detalle para saber, pero yo sé que miles y miles, posiblemente millones de etíopes llegaron a conocer al Señor. Y es muy posible que fuese por este Señor. Fíjate el poder del Evangelio, en cambiar una vida y a través de una vida a un montón de vidas. Así es el Evangelio, así es el poder de Dios. Por la fe. Qué importante es esa fe de creer o no creer. No solo para salvación, sino para nuestra vida diaria, ya conociendo a Cristo, levantarnos por la mañana y decir, Señor, creo en ti, creo lo que me dices, voy a vivir. Aunque la vida me sorprenda desagradablemente y no sé por qué estoy pasando por esta situación, pero voy a creer en ti, porque tú has dicho que conoces mi camino y está todo bien. Esa fe, qué importante es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener ahora un coro que, de hecho, grabé ayer con mi suegro. Espero que os guste, hablando del poder de Dios. Y también nos va a hablar un poquito de unas experiencias que tuvo mi suegro hace muchos años. Bien, en cuanto a anuncios, bueno, la tarjeta postal, ya sabéis, de Navidad ya ha estado llegando. A mí me han dicho, Andrés me escribió un texto diciendo que había llegado, Elizabeth me mandó una foto y tal. Mi itinerario ya os lo comenté en un audio que envié antes. Dios mediante, espero llegar a Cegama el día jueves de esta semana. Gracias a los que se han reunido hoy con el hermano Miguel para orar y leer la palabra en la iglesia. Qué bueno que os habéis acercado y gracias a Dios por eso. Luego, algunas peticiones que me han llegado, por lo menos la que yo tengo registrado aquí. Cristian da gracias a Dios por su misericordia y que aunque no somos fieles como Él es fiel, aún así Él sigue mostrando su misericordia con nosotros. Desde luego que es un muy buen testimonio, ¿verdad? Miquel también da gracias por la semana y por las bendiciones de Dios. Antonia pide por su madre y sus hijos, como cada semana. Su madre se ha caído y se ha hecho daño, entonces pues un poquito más de necesidad ahí, ¿no? Marjorie da gracias a Dios por todo. Está sin trabajo ahora, pero están esperando, ya están en marcha la homologación de sus papeles, creo que de ella y de Neida. Entonces oremos por ellos y por ese papeleo, ese proceso que a veces tarda tanto, ¿verdad? Por lo menos es como cuando estás pintando y se suele decir en inglés, es más lento o más aburrido que ver secarse a la pintura, ¿no? Porque parece que cuando lo estás viendo la pintura se seca mucho más lentamente que si lo dejas y lo olvidas y de pronto, ya está seco, ¿no? Y los papeles, procesos del gobierno y tal, pues son iguales. Si estás pendiente, parece que tardan una eternidad.
Oremos también por el hermano Tomás Gómez, su esposa Rosita, en una situación personal que tienen muy importante, muy urgente. Y así que vamos a hacer un poquito diferente. Antes de tomar un minuto de oración, ir a unos estudios que tendremos a continuación y un poco de música de Josué, que por cierto tengo que rebuscar ahora para encontrar un himno suyo que no hemos usado, porque hemos tenido su música, por lo menos por la lista mía, más de 33 himnos nos ha brindado el hermano Josué Valcárcel, y muchas gracias por eso. Pero luego tenemos unos cumpleaños y unos aniversarios. El lunes, mañana, los Álvarez tienen su aniversario, así que lo van a poder celebrar ahí con sus padres. Y luego la hermana Alicia cumple el miércoles, por lo menos 30 años cumple. Así que felicidades a los Álvarez y a Alicia. Y si mi ordenador no conoce de tu cumpleaños en esta semana que viene, pues avísame y ya corregiré el tema. Muy bien, pues vamos adelante con un minuto de oración y luego pues tendremos un par de buenos estudios y un poco de música también. Bueno, adiós, agur. Muy bien, pues vamos a cantar lo que era, creo que el número 2 en el corito antiguo de hace 50 años que usábamos cuando mi familia llegó a España, y se llama Solo el Poder de Dios. He hablado un poquito sobre ese tema anteriormente, y entonces vamos a cantar el corito Solo el Poder de Dios. Y luego mi suegro nos va a contar un poco de sus experiencias en México hace un montón de años. ¿De acuerdo? Bien. Cantamos entonces Solo el Poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Muy bien. Bueno, adelante. ¿Qué nos cuentas? Muy bien, México. Creo que mi interés en México empezó en el año 54 en la Universidad Bob Jones, cuando tenía como compañero de cuarto un joven llamado José Lara. Él vino de Tamazunchale, México, y él me hablaba de su país con mucho cariño. Pero la carga para México empezó en el año 58, 4 años después, cuando me gradué, y llevé un grupo, 6 personas, fuimos a México para pasar 10 semanas en campañas de evangelismo. Viajamos por muchas partes de México, una semana en cada sitio normalmente, y Dios bendijo mucho. ¿Qué hicisteis? Bueno, tuvimos predicación,
campañas de predicación de evangelismo y yo tocaba el acordeón y cantaba con el grupo. A veces teníamos un trío de metales, tocaba yo el trombón en eso. Pero Dios bendijo e incluso la gran mayoría de las iglesias nos pedían cuándo podríamos volver, en otro año, en un par de años para tener más campañas. Y vimos a bastantes personas pasar adelante para aceptar a Cristo. Y entonces yo empecé a orar y el año después, 59, me casé con mi Miss Alabama, con Margarita. Ella estuvo en el... Bueno, hicimos otro viaje de 3 semanas en el principio del año 59, en enero, y había 2 pastores y un grupo, y Margarita estaba incluido en ese grupo para conocer. Incluso visitamos unos misioneros en Puebla, México, y ellos me invitaron a formar parte del equipo evangelístico que ellos tenían. Bueno, yo empecé a orar más en serio y en septiembre de 59, Margarita y yo nos casamos y en febrero de 60 fuimos a México para empezar un periodo de 3 años de evangelismo, de programas de radio, porque México hizo una ley en el 61 permitiendo a los evangélicos tener programas de radio. Tuvimos programas sobre 8 emisoras en México presentando el Evangelio. El programa se titulaba La Palabra Viva. Pues Dios bendijo mucho. Y a propósito, durante esos 3 años, Dios bendijo también a nuestra familia en una manera especial porque nació Deborah y 15 meses después Rebeca y Mimi nacieron. De modo que fueron años de mucha bendición. Hubo desafíos, desde luego, oposición en algunos lugares al Evangelio, pero gracias a Dios vimos a muchas almas que se salvaron. Y seguro que todavía habrá personas por allí en iglesias, ya mayores ellos seguro, pero que igual pusieron su fe en Cristo en aquellos años, sí, en aquellas campañas. Sí, qué bueno, así que en 15 meses, 3 hijas. Sí. Vaya, vaya. Es que Margarita es especial, eres sí, muy especial. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Pero tuvo las manos llenas con eso 3, de atender a 3. Sí, sí. Y luego ya volvisteis de México y en unos años o en unos meses, no sé. Bueno, tomamos un tiempo para estudiar. Yo quería estudiar más música porque en México con esos programas de radio tuvimos música especial en cada programa y en nuestras campañas tuvimos un cuarteto varonil que cantaba y trío de metales y yo estaba intentando escribir arreglos y todo y vi que necesitaba estudiar la música más en serio y volví a Bob Jones para un título en la música. La música es muy importante para cualquier ministerio, en la Biblia también se ve, y vosotros, especialmente vosotras las niñas que habéis empezado a aprender la flauta con mi esposa, con Mimi, no os canséis de ensayar, de practicar vuestro instrumento con la música y aprender todo lo posible para que el día de mañana, por no decir ya, pero bueno, que el día de mañana podáis estar involucrados hasta arriba, ¿no?, con la música buena y sana que alaba y glorifica a Dios. Bien, pues muchas gracias por ese pequeño resumen de vuestra experiencia en México. Bueno, muy bien, pues nada, así lo dejamos por ahora. Buenos días, hermanos, de nuevo. Agradezco de nuevo la oportunidad de poder seguir compartiendo con vosotros acerca de Jesús, el agua de vida, en Juan capítulo 4. Disculpadme esta mañana, veis que el montaje es diferente,
La estantería que tengo a mi espalda es una estantería falsa, es un fondo de esos de pantalla que permiten algunas aplicaciones. Pero hoy me era más complicado tener toda la logística de llevarme el ordenador para un sitio para grabar, etcétera. Así es que hoy, si no os importa, vamos a hacerlo así. Espero que se me pueda escuchar bien, que se me pueda ver bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues queréis venir conmigo, por favor, a Juan capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 7. Juan 4:7, recordad, estamos hablando de la samaritana y viendo algunas de las características de la persona del Señor Jesús. Hemos hablado anteriormente que el Señor Jesús tomó una ruta especial para ver a esta samaritana. Hemos hablado también de que tomó la iniciativa para hablar con ella y ahora queremos ver la intimidad que el Señor quiso tener con esta mujer por el bien de ella. Mira, ven conmigo, por favor. Perdón, voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme de tiempo. Ven conmigo, por favor, a Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7. Y dice así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y entonces empiezan una conversación ambos, y la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús, etcétera. Espero que hayáis tenido oportunidad de leer el pasaje entero, de leer toda la conversación entre el Señor Jesús y la samaritana. Es algo que no podemos hacer ahora en estas sesiones tan cortas, leer el pasaje entero, pero sería muy bueno si podéis hacerlo vosotros. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es la intimidad que el Señor quiso tener con esta mujer. El Señor había despedido a sus discípulos. Nos dice aquí el versículo 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Nada se le escapa al Señor. El Señor sabe por qué ocurren todas las cosas. El Señor sabía cuándo iba a venir aquella mujer, sabía dónde la iba a encontrar y sabía que sus discípulos tal vez pudieran decir algo que pudiera incomodarla a ella. Sabía que seguro ella se iba a sentir más cómoda en el trato de una persona con una persona que no, una mujer con 13 hombres. Entonces el Señor sabía que aquella mujer iba a estar sola en el pozo, sabía que a lo mejor se veía 13 hombres al lado del pozo, no iba a salir y no quería interrupciones el Señor, no quería que nadie dijese nada que pudiera indisponerla. Sabemos también nosotros que algunos de los discípulos a veces tenían, permitidlo que lo diga así, eran de respuesta muy rápida y a veces tenían la boca un poco grande y decían cosas impertinentes, ¿verdad? Estamos pensando a veces en Pedro, no solamente en Pedro, también a veces en Juan, en Jacobo, y a veces decían cosas que no tocaban mucho para el momento, y entonces el Señor no quiere que ella se distraiga con nada, no quiere indisponerla. Lo que el Señor quiere es tener un tiempo a solas con ella. Fíjate, el Señor viene de hablar con los fariseos, viene de Jerusalén, viene de un ambiente totalmente diferente, ambiente de multitudes, un ambiente, también nos dice que ha estado bautizando, seguramente ha estado predicando allí a las multitudes también, y viene de un ambiente de grandes masas, de sentirse escuchado por muchos, de sentirse como rebate a los maestros, y de repente se centra solo en una mujer. Quiere estar solo con ella. Quiere un tiempo a solas para poder hablarle, para poder decirle lo que ella necesitaba oír, para poder tratar con ella, para que ella pudiera mirar a su propio pecado sin vergüenza. Estaban los dos solos, no había nadie más, para que ella pudiera ser sincera, para que pudiera reflexionar y meditar en lo que aquel profeta le estaba diciendo. El Señor también quiere tener esa intimidad contigo. Vamos a la iglesia y estamos en medio de una multitud. Escuchamos una predicación y todos la estamos escuchando, pero el Señor, más que tratar contigo en medio de una multitud, que también, pero sobre todo quiere tratar contigo en intimidad, quiere acercarse a tu vida, no tratar contigo esporádicamente, de vez en cuando, no tratar contigo de lejos o a través de intermediarios, sino tratar contigo directamente, íntimamente, para poder hablarte igual que con aquella mujer, para poder decirte lo que necesitas oír. Eso no siempre es bueno, ¿verdad? A veces el Señor nos dice cosas, son más duras de oír y es mejor estar solo con el Señor, cuando el Señor tiene algo duro que decirnos a cada uno de nosotros o tiene algo que corregir en cada uno de nosotros, ¿verdad? Quiere tener esos momentos a solas individualmente con cada uno para hacernos entender. A veces, cuando un estudiante está
en el grupo de la clase y el profesor explica algo de forma rápida, tal vez la mayoría lo ha entendido y el profesor sigue adelante y el estudiante no se ha enterado de nada. No es que sea mal estudiante, sino que necesita que alguien a solas se lo explique detenidamente. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, a solas, con su palabra. El Señor trata con nosotros individualmente y sabéis que esto es algo que incluso ya he compartido con vosotros. La última vez creo que estuve con vosotros, si no fue la última vez, fue la vez anterior, estuve hablando con vosotros acerca de cómo me sorprende que el Señor Jesús quiera ser mi amigo, que quiera tener una relación íntima conmigo. El Señor necesita esa relación íntima conmigo no solamente para enseñarme, sino también para guiarme, para corregirme, para gozar conmigo, para amarme, para que disfrutemos de su presencia. Tenemos un gran privilegio. Que el gran Dios, el creador de todo el mundo, de todo el universo, quiera tener comunión íntima con su creación, contigo y conmigo. Qué bendición que el creador del universo quiera ser tu amigo. ¿Tienes tú intimidad con el Señor? ¿Tienes tú un tiempo a solas con el Señor? ¿Es el momento íntimo con Dios en tu día el mejor momento de tu día? ¿Estás tú deseando que llegue ese momento íntimo para estar con el Señor? ¿Estás tú deseando tener una comunión sola, absolutamente a solas con Él? El pastor dice a veces, con mucha razón, que la vida cristiana es en un sentido una vida absolutamente solitaria. Porque es cierto que caminamos con otras personas, es cierto que vamos a la iglesia y estamos rodeados de hermanos, es cierto que nos tenemos unos a otros y que tienes a tu familia y que tienes a tu pastor y que tienes a tus amigos en el Señor, pero al final eres tú y el Señor. Al final la carrera la corres tú solo y cada uno corre a su ritmo y cada uno en su velocidad y cada uno se cae y se levanta cuando se cae y se levanta individualmente. Pero tu relación con el Señor es una relación íntima, sola, de tú y el Señor. Nadie más. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. ¿Tienes tú esa relación íntima con el Señor o te relacionas con el Señor solamente en grupos? ¿Te relacionas con el Señor solamente de forma esporádica? ¿Te relacionas con el Señor solamente de vez en cuando? Proverbios 3:32 dice que su comunión íntima es con los justos. Los justos en la Escritura son aquellos que, sin ser perfectos, pero que están caminando con el Señor, que han reconocido su pecado, que caminan con el Señor ahora y que están dejando su vida anterior y caminando en santidad. Y a esos el Señor quiere, o con esos, mejor dicho, el Señor quiere tener una comunión íntima. Mira, déjame leer un versículo que encontré esta semana casi por casualidad en Colosenses capítulo 1. Realmente está hablando de otra cosa, pero mira cómo aplica esto a lo que estamos comentando. Colosenses capítulo 1, cuando está hablando de la preeminencia del Señor Jesús, y dice así, el versículo 21, dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y el énfasis del versículo, por supuesto, está en el hecho de que el Señor nos ha reconciliado, nos ha hecho uno, ha quitado el muro de separación, ha quitado las enemistades que teníamos con Él y ha hecho una reconciliación con nosotros. Pero fíjate lo que dice la primera parte del versículo, vosotros también que en otro tiempo erais extraños. Si tú tienes un accidente pequeño con el coche, a lo mejor alguien te da un golpe por detrás, en ese momento, la persona que te ha golpeado, vamos a decirlo así, se convierte en tu enemigo. Tienes que salir del coche y hacer un parte amistoso. Entonces ya entran los seguros y se arregla el coche y la otra compañía aseguradora paga, etcétera. Pero hay un momento en que tú y la otra persona os debéis reconciliar a través, en este caso, de un parte amistoso, ¿verdad? De alguna forma, nosotros éramos enemigos de Dios y el Señor nos ha reconciliado. Hemos hecho ese parte amistoso a través de la sangre del Señor Jesús, ¿verdad?
Pero la persona que te da un golpe en el coche, de repente después, no es una persona con la que te vas a comer. No es una persona que para ti viene a ser conocida siquiera. A lo mejor tiene su nombre en el parte y no conoces de él absolutamente nada más en toda tu vida. Pero en cambio con Dios, cuando hemos hecho ese parte de reconciliación, también hemos dejado de ser extraños para el Señor. Ahora hemos venido a ser conocidos para Dios y espero que también Dios sea conocido para ti, porque no es una verdad abrumadora que el Todopoderoso quiera relacionarse contigo y conmigo, que quiera tener intimidad contigo. ¿Acaso hay alguna autoridad terrenal en todas las relaciones que tú puedas tener con el ayuntamiento o con autoridades superiores como el presidente o quien sea, que además de tener una relación contigo quiera ser tu amigo? El Dios del universo, el principio de todo, Él quiere tener intimidad contigo. No puedes permanecer impasible ante esa verdad. No puede ser que el Todopoderoso quiera tener relación e intimidad contigo y tú no tengas intimidad con Él. El Señor Jesús vino a este mundo a reconciliarnos, pero también a tener una relación íntima contigo y conmigo, igual que la quiso tener con la samaritana. No puedes despreciar eso. Tienes tú que hacer el esfuerzo, tienes tú que tener el deseo de también querer tener una relación íntima, preciosa, de uno a uno con el Señor. Espero que eso sea el motor de nuestra vida, la inspiración de nuestra vida, la relación íntima que tú tengas con Dios. Que el Señor te bendiga. O ven, Rey Emmanuel, rescata ya a Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Vendrá, vendrá, Rey Emmanuel, alégrate, oh Israel. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar. Corrígenos y haznos ver en ti lo que podemos ser. Vendrá, vendrá, Rey Emmanuel, alégrate, oh Israel. Anhelo de los pueblos, ven, en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos y reine soberano Dios. Vendrá, vendrá, Rey Emmanuel, alégrate, oh Israel. Buenos días, hermanos. En Efesios 1:7 leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo sigue con su himno de alabanza, el cual es un himno alabando a Dios por todas las ricas bendiciones que tenemos en Cristo. Vimos el domingo pasado que primeramente alaba a Dios, el Padre de Jesucristo,
por habernos escogidos para ser sus hijos adoptados. Y esto antes de la fundación del mundo. No era por méritos nuestros, porque ni existíamos. Lo hizo, según dice este coro en versículo 6, lo hizo por el puro placer de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. También nos hizo aceptos en el amado, o sea, su Hijo. Nos hace recordar unos versículos escritos por Mateo, uno en capítulo 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 12, 18 está citado el profeta Isaías, quien escribió, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. La referencia al amado en el versículo 6 es la transición que Pablo usa para enfocar en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo, en quien tenemos redención. Y eso es como empieza versículo 7. Aquí tenemos la clara declaración de nuestra salvación y cómo ocurre otra de las muchas bendiciones que tenemos por medio de Cristo. Tenemos en Cristo la redención por su sangre. Cuando Pablo escribe estas palabras en el primer siglo, hubo como literalmente millones de esclavos por todo el imperio romano. Algunos de sus lectores eran o habían sido esclavos. Otros eran amos de esclavos. La otra parte de los que leían su carta fueron judíos convertidos a Cristo. Pero todos tenían o entendían el significado de la palabra redención. Para los judíos fue un proceso legal tratando propiedad o personas, como descrito en la ley de Dios. Para los gentiles fue un término que habían escuchado en el mercado de la compra-venta de esclavos. En el mercado, redención quería decir pagar un precio para poder librar a una persona de la esclavitud. El negocio de comprar o vender esclavos fue muy grande en el día de Pablo, y a veces el trato de los esclavos fue muy cruel. Nada como la esclavitud especificada por Dios en el Antiguo Testamento bajo la ley. Bueno, entonces, si alguien tenía un familiar o un amigo que fue esclavo, podría comprárselo y luego dejarle en libertad, dándole como un certificado que así proclamaba su libertad. Esto fue llamado para ellos la redención. Tristemente, en el siglo XXI, la esclavitud de seres humanos sigue como un negocio en el mercado negro. Todo el mundo condena fuertemente esta práctica y grita, ¿cómo es posible que aún se permite esta cruel barbaridad? No puede ser. Pero la verdad es que el corazón del ser humano sigue siendo negro y egoísta. Hará lo que le hace próspero, no importa a quién hace daño. Pero existe, tristemente, aún otra forma de esclavitud, una que es universal y aún peor que la de la esclavitud de seres humanos. Es la esclavitud al pecado, que afecta y domina a cada ser humano, cada ser vivo. Pablo describe esta clase de esclavitud en Romanos 6, diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Lo que pasa es que el hombre en general no quiere admitir que es pecador o un esclavo del pecado. En cuanto a la culpabilidad que la mayoría de las personas sienten,
la ignora como pueda o la excusa, curiosamente echando la culpa a otros o a sus circunstancias en la vida, o pervirtiendo la enseñanza de la Biblia, fabricando su propio Dios que no le condena por su manera de vivir. Lo que está claro que es en la Biblia sí nos identifica como pecadores, culpables personalmente delante de Dios. Pablo luego viene diciendo que debemos alabar a Dios porque Él nos ha provisto el camino de salvación según las riquezas de su gracia, proveyendo un Salvador que es totalmente suficiente para rescatarnos de la esclavitud de nuestros pecados y la consecuencia de ellos, que es la muerte. No obstante, el precio del rescate fue costoso. Le costó la vida de su propio Hijo Jesucristo. Pero Cristo vino precisamente para esto. Da testimonio en Mateo 20, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, o sea, no vino para ser un propietario de esclavos, sino para servir, o sea, para ser un esclavo, y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate, en este caso, fue su propia sangre. En su primera carta, Pedro describe esta preciosa sangre, diciendo en capítulo 1, versículos 18 a 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Alude aquí Pedro al Antiguo Testamento y el sacrificio de los animales, cuya sangre no quitaba el pecado del pueblo, solamente lo encubría. Juan Bautista dio testimonio de esto a sus discípulos, diciendo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué grande es nuestro Salvador que nos ha redimido, dando su sangre como un cordero sin mancha. Pero junto con la redención viene también otra de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo, el perdón de pecados. Perdón quiere decir llevarse o llevarlo fuera, como si no existiera jamás. Otra palabra usada para perdón es la remisión. Cristo usó esta palabra la noche antes de su crucifixión, cuando estaba instituyendo la cena del Señor con sus discípulos en Mateo 26, y dijo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¡Qué maravilla la gracia de Dios! ¡Qué obra asombrosa de Cristo, el todo suficiente! Él pagando el precio que era imposible para nosotros y quitando de nosotros todos nuestros pecados, cosa que no merecíamos. David dijo en Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. También en Miqueas 7, 18 y 19
el profeta escribe: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, todos, grande o pequeño. Y 1 de Juan 1:9, versículos también muy preciosos, o un versículo precioso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué recibimos tanta gracia que no merecemos? ¿Es porque somos buenas personas o porque hacemos grandes cosas para cancelar nuestra maldad? Ni mucho menos. Imposible es para nosotros ser tan bueno o hacer tal cosa. Como al final de su primera estrofa, Pablo explica de nuevo el porqué de la gracia de Dios. Somos beneficiarios de su bondad y su gracia, por supuesto, pero la obra de Cristo de redimir y perdonarnos fue en primer plano predestinado no para nosotros y nuestro beneficio, sino conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y también para su placer, como dice en versículo 6, y para que al final fuésemos para alabanza de su gloria. Alabado sea el Dios. Hermanos, espero que tengáis una buena semana y que estos días sean especiales, reflejando en la primera venida de nuestro Salvador al mundo para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado. Bendiciones.